Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Pericles. Pericles fue un gran estratega, un influyente e importante abogado, magistrado, general, político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad. Nació en el año 494 a.C. y murió en el año 429. Fue hijo de Jantipo, artífice de la victoria helena sobre los persas, y fue el principal estratega de Grecia. También recibió el sobrenombre de Olímpico por su imponente voz y por sus excepcionales dotes como orador. Además, Pericles tuvo una gran influencia en la sociedad ateniense, de tal manera que Tucídides, un gran historiador coetáneo de él, lo denominó como el primer ciudadano de Atenas. Además, Pericles convirtió a la Confederación de Delos en el imperio ateniense y dirigió a sus compatriotas durante los primeros 2 años de la guerra del Peloponeso. Además, el periodo en el que Pericles gobernó Atenas es conocido como el siglo de Pericles. Y realmente cabe decir también que Pericles fomentó las artes y la literatura, la filosofía, etc. Y por esta razón Atenas tiene la reputación de haber sido el centro educacional y cultural de la Grecia antigua. Incluso comenzó un ambicioso proyecto que llevó a la construcción de la mayoría de las estructuras supervivientes en la Acrópolis de Atenas, incluyendo el Partenón, así como de otros monumentos como los Propileos. Su programa embelleció Atenas y sirvió para exhibir su gloria a la vez que dio empleo a muchos conciudadanos. Además, Pericles se puede decir que defendió la República griega y pues también otorgó una gran importancia a los dioses, fundamentalmente a Atenea, y dedicó un templo a dicha diosa. Podemos decir que fue discípulo Pericles de Anaxágoras de Clazomene y de Zenón de Lea, fue amigo de Fidias y atrajo a Atenas al arquitecto Hipódamo de Mileto, al filósofo Protágoras y al historiador Heródoto. Además, en su época brillaron Sófocles y Eurípides, que fueron grandes dramaturgos, y también pues destacó el círculo de Aspasia, que era por otra parte su esposa. A partir de ahora comentaré algunas frases famosas o citas célebres de Pericles. La primera que quiero comentar es la siguiente. La tumba de los héroes, dice, es el universo entero y no está en las columnas recargadas de fastuosas inscripciones. En efecto, diríamos las personas que han destacado por su coraje, por su fuerza, por su energía, en beneficio de todos, en beneficio del pueblo, en beneficio de la sociedad, pues siempre serán recordados y diríamos sus tumbas están integradas en el mundo del universo y perdura su recuerdo a través del tiempo. En cuanto al Estado democrático, otra de las frases también famosas de Pericles es la siguiente. El Estado democrático, dice, debe aplicarse a servir a la mayoría y procurar a todos la igualdad delante de la ley. Debe, al mismo tiempo, protegerse contra el egoísmo y proteger al individuo contra la arbitrariedad del maldito Estado. Como se puede observar, ya muchos problemas de la democracia actual, de la democracia moderna, de la democracia posmoderna, de la democracia del siglo XX y XXI, ya estaban presentes en la democracia directa, no representativa, de la ciudad-estado que era Atenas y de las otras ciudades-estado de la Grecia antigua, de la Hélade. Y realmente, efectivamente, el problema de la igualdad ante las leyes estaba presente continuamente porque había desigualdades. Existía también la desigualdad socioeconómica muy clara, por supuesto existía la esclavitud, que era algo totalmente contrario a cualquier régimen democrático, y por supuesto había arbitrariedades a veces del gobierno de las ciudades-estado respecto a ciudadanos concretos. Eso era bastante frecuente y contra eso lucha claramente Pericles. En otra de sus frases escribe Pericles o dice lo siguiente: la felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje. En efecto, porque somos felices si ejercemos mejor y más nuestra propia libertad, nuestra propia independencia. Y esa independencia existe porque tenemos coraje, porque tenemos energía, porque defendemos y afirmamos nuestros derechos, respetando los derechos de los demás, lógicamente, y por tanto tiene todo el sentido que Pericles diga pues esta frase. Algo que sería también aplicable al siglo XXI, por supuesto. Por otra parte, también en relación con sus capacidades como gran orador que era,
y que sabía convencer al pueblo de lo que él quería generalmente, aunque estaba abierto a discrepancias, a discusión de ideas, a crítica de ideas, por supuesto, en el desempeño de su labor como gobernante de Atenas. Pues la frase que dice es esta: el que sabe pensar pero no sabe cómo expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. En efecto, porque como pues han dicho muchos filósofos lingüistas a lo largo de la historia de la humanidad, la expresión a través de la palabra hablada o la palabra escrita es una forma de pensamiento, es la forma de pensar realmente. Cuando se habla se está pensando, cuando se escribe también se está pensando. Y eso era algo que sabía perfectamente el mismo Pericles, que era un gran orador y también un gran escritor, por otra parte. En cuanto pues a consejos que da el propio Pericles, pues cabe destacar muchos, pero entre ellos voy a seleccionar alguno. Por ejemplo, el que dice: el tiempo es el más sabio consejero. En efecto, porque la historia, por ejemplo, diríamos, nos proporciona mucho conocimiento y pues sabemos que muchas costumbres humanas se repiten a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, y por lo tanto la prudencia está inscrita en el tiempo también. A más experiencia, a más tiempo vivido, generalmente se puede disponer de más prudencia. Esta prudencia siempre es aconsejable en la actividad política, pero también en las actividades personales, laborales, sociales, de todo tipo, porque, diríamos, nos enseña a ser atrevidos pero cautelosos, activos, pero también personas que saben descansar, etcétera. En definitiva, se busca la moderación, el término medio, en muchas acciones de la vida. Y por supuesto también sabemos que tenemos que ser personas proactivas en general, y eso lo sabía también muy bien Pericles. Por otra parte, también en otra de sus frases o párrafos pues analiza, diríamos, la riqueza y la pobreza en su significado, y dice: usamos la riqueza como una oportunidad para la acción, no como un tema para alardear. Entre nosotros no es motivo de vergüenza para un hombre reconocer su pobreza, pero lo que sí es causa de una gran vergüenza es no hacer todos sus mejores esfuerzos para poder evitarla. En efecto, aquí se muestra Pericles pues realmente muy coherente, diríamos, expresando un razonamiento profundo y sabiendo argumentar lo que expresa de una manera perfecta. En efecto, diríamos que la riqueza sirve para hacer más cosas, para disponer de más recursos, para hacer lo que las personas quieren o desean en general, pero no debe ser efectivamente un motivo para presumir de ser rico. Y en cuanto a la pobreza, está claro que cualquier persona tiene que intentar salir de la pobreza con todos sus medios, con todos sus esfuerzos, por supuesto también los estados, los gobiernos tienen el deber ético de intentar reducir esos niveles de pobreza o eliminarlos completamente, diríamos hoy en día. Y pues realmente pues es una labor que deben realizar todos los gobernantes, también en la antigua Grecia, hace 2400 o 2500 años, y actualmente pues con más razón todavía, porque hay más medios tecnológicos, técnicos, etcétera. Por otra parte, también tiene frases sobre Atenas. Por ejemplo, en una de ellas dice Pericles lo siguiente: si Atenas te parece grande, considera entonces que sus glorias fueron alcanzadas por hombres valientes y por hombres que aprendieron sus deberes. En definitiva, aquí Pericles insiste en la importancia del honor, en la importancia de la bondad, diríamos, de la perseverancia, de la tenacidad, en definitiva, de los valores éticos, de la valentía, del coraje y sobre todo del cumplimiento de los deberes. Por supuesto, también es adecuado exigir los derechos que se poseen, pero también cumplir los deberes de una forma que tiene que ser recíproca en el cumplimiento de derechos, por supuesto, pero cumplimiento también de deberes, porque si no, diríamos que habría un defecto democrático muy considerable. Por lo tanto, él insiste en la función de la valentía, del atreverse, del coraje, como algo fundamental para conseguir grandes logros. Pues él mismo pues gobernó Atenas durante varias décadas, y en esa época Atenas llegó al máximo de su esplendor a nivel comercial y a nivel también intelectual, artístico, etcétera.
porque Atenas era una ciudad-estado que disponía de colonias por todo el Mediterráneo y también una flota de barcos mercantes realmente pues impresionante, también pues barcos de guerra, por supuesto, para defenderse de otras ciudades-estado de la Hélade, de la Grecia antigua, y en ese sentido pues diríamos este esplendor tiene sus causas en parte en Pericles y también por supuesto en los propios ciudadanos atenienses. Por otra parte, también él reconoce que es importante la tolerancia y la libertad en cualquier ciudad-estado, en cualquier régimen democrático, y por eso dice lo siguiente, Pericles: somos libres y tolerantes en nuestras vidas, pero en los asuntos públicos nos ceñimos a la ley. En efecto, las leyes regulan las conductas públicas de los ciudadanos y eso era algo totalmente lógico y entendible. Luego, en los asuntos privados, las personas pueden disponer de su vida como consideren oportuno, como es también perfectamente comprensible. En ese sentido, sus planteamientos, podemos decir, que parece que suenan muy actuales, son muy actuales. Diríamos que él mismo, Pericles, era tolerante con las críticas que recibía, siempre que estuvieran argumentadas, razonadas, y que no fueran, por supuesto, pues descalificaciones gratuitas, etcétera. Y pues él quería escuchar también la opinión de sus conciudadanos cuando gobernaba Atenas y pues realizaban votaciones, etcétera. Ciertamente, pues hay una cuestión que está en el ambiente democrático de Atenas y que desde la perspectiva actual pues no es admisible, que era la existencia de la esclavitud. En Atenas, como se sabe, existían del orden de pues 80.000 o 100.000 esclavos y había unos 20.000 ciudadanos libres. Como se sabe, por la investigación histórica rigurosa y profunda, a las asambleas pues asistían de los 20.000 ciudadanos libres aproximadamente que había, unas 8.000 personas, unos 8.000 ciudadanos, pero eso era suficiente para tomar decisiones con un quórum mínimo, también, por supuesto. En cuanto a la esclavitud, provenía de las guerras, de los prisioneros de guerra, etcétera, y era algo totalmente anacrónico, injusto, que no tenía que existir. Pero desde la mentalidad griega antigua eso parecía algo normal, natural. Incluso el propio Aristóteles consideraba que la esclavitud era algo natural, cuando realmente no lo es. Diríamos que Aristóteles estaba influido por la mentalidad de su tiempo, del siglo IV a.C., etcétera. En cualquier caso, pues esta democracia directa ateniense, que también impulsó fuertemente Pericles, diríamos que fue el inicio de la política occidental democrática, que ya surgió más bien pues a partir de los siglos sobre todo XVII, XVIII, XIX y por supuesto también el XX y el XXI. Pero pues realmente esto es algo que de todas maneras hay que reconocer que Pericles pues fue uno de los fundadores de la democracia de su tiempo, aun con estas contradicciones como es, por ejemplo, la esclavitud, sin duda. Como se puede observar, Pericles destacó por pues, una capacidad de gobierno realmente tremenda y fue muy alabado por sus contemporáneos, incuestionablemente. También se rodeó de artistas, de intelectuales, etcétera, y eso es algo también que hay que reconocer. Por tanto, podemos decir que, diríamos, las enseñanzas de Pericles son muchas y, por ejemplo, otra frase que quiero comentar es la siguiente. Dice Pericles: no se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. Bueno, esta frase parece pues muy dicotómica. Ciertamente lo que quiere decir es que a base de superar fracasos, de superar errores, contradicciones, se progresa, se mejora. Por supuesto, él también celebraba los éxitos, los logros, etcétera, pero también sabía perfectamente que había que superar las circunstancias negativas que pueden suceder en la vida y que suceden no solamente en la vida individual, sino también en la vida social, en la vida política. Y pues eso lo tiene él como algo realmente importante. Como se puede ver, pues él fue un gran impulsor del pensamiento filosófico también,
No en vano su esposa era una extraordinaria pensadora o filósofa, él también era un filósofo, amante de la filosofía, le gustaba mucho el pensamiento filosófico y eso es algo que también se muestra o se observa en su trayectoria política, que es la de un filósofo gobernante, podríamos decir, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.